Muy buenos días, jóvenes. Hoy toca tocar el tema de los organismos del suelo. Un tema importantísimo este, por la función que cumplen los microorganismos en mejorar, obviamente, la fertilidad de los suelos. Las características biológicas del suelo operan sobre la degradación de la materia orgánica y sobre la formación de los compuestos orgánicos específicos de las rocas y de los minerales, fundamentalmente mediante los microorganismos y los vegetales superiores. La importancia radica también en que mejora algunas propiedades físicas del suelo, ¿no? En esta primera parte voy a resaltar la importancia y el rol que cumplen los microorganismos en el suelo. No se olviden que el suelo es un medio muy favorable para la vida de los microorganismos, ¿no? Y quiero que ustedes empiecen revisando qué comprenden los macroorganismos y microorganismos del suelo. Tanto unos como otros pertenecen al reino animal y vegetal. Los microorganismos del suelo, los macroorganismos del suelo, perdón, que viven en el suelo comprenden pues insectos, arácnidos, mamíferos, lombrices, ¿no? Y muchos otros que cumplen un rol importantísimo en mejorar inclusive las propiedades físicas del suelo, porque algunos airean, mejora la porosidad de los suelos, pero las lombrices, en el caso, por ejemplo, ayudan a mejorar la fertilidad del suelo. Entonces, vamos a entender de que los macroorganismos también cumplen un rol importante en las propiedades del suelo. Por ejemplo, en el caso de las lombrices de tierra, merecen una atención especial por su importante actividad, que depende sobre todo del número, ¿no? Las lombrices proliferan en suelos húmedos de textura fina, mejor que en los secos y en los arenosos, con un buen contenido de materia orgánica que les sirve de alimento, porque los microorganismos también requieren de su alimentación, requieren alimentarse y tienen sus condiciones para poder proliferar, así como de oxígeno, temperatura, humedad. También ellos requieren ciertas condiciones para sobrevivir. Entonces, lo importante es que ustedes resalten el rol que cumplen, en este caso, los macroorganismos del suelo, destacando en qué propiedades influyen los macroorganismos. Por ejemplo, mejoran la fertilidad del suelo, mejoran la estructura. ¿En qué propiedades actúan más los macroorganismos? ¿Cuál es su rol? ¿No? Por ejemplo, las lombrices, que hacen, ingieren suelo, ¿no? Ingieren suelo, y ese excremento viene a ser aporte de materia orgánica y de humus en el suelo. Obviamente que es un proceso que, si no hay las condiciones, pues no cumplen ese rol, ¿no? Por otra parte, hay algunos que trasladan suelo, ¿no?, de la superficie hacia horizontes inferiores, o
llevan también alimento, como las hormigas que cavan y llevan alimento y guardan para la época que ellos van a ocuparlo, ¿no? Como su nutrición. Por eso también el tema de la nutrición en el caso de los microorganismos es importante entender y profundizar el tema. En cuanto a los macroorganismos vegetales, las raíces también de las plantas excretan sustancias ácidas, ¿no? Que actúan como disolventes eficaces, transformando algunos materiales insolubles en solubles y asimilables. Entonces ahí fíjense cómo eso es importantísimo, porque ellos convierten esos materiales insolubles en solubles y asimilables. En la zona del suelo que rodean las raíces, que es lo que se llama la rizósfera, mejoran los procesos bioquímicos. Las raíces, cuando mueren, aportan al suelo una gran cantidad de material orgánico. En cambio, los microorganismos ¿en qué ayudan, digamos? En las transformaciones, en las diferentes transformaciones, ¿no? Por ejemplo, del nitrógeno, del fósforo y del potasio. La población microbiana del suelo es muy abundante y varía según las condiciones del medio y la cantidad de alimento disponible. Por eso es importante entender cómo se alimentan algunos microorganismos. Ellos necesitan igual, digamos, oxígeno, necesitan calcio, necesitan nitrógeno también. Entonces, esa parte hay que profundizar un poquito para poder entender cómo mejoramos la vida de los microorganismos del suelo, que son los que hacen los procesos de transformación del nitrógeno. En el suelo abundan los microorganismos pertenecientes al reino animal. Su papel no es bien conocido, aunque quizás sea importante, sobre todo en el caso de las amebas, que consumen una gran cantidad de bacterias, levaduras y hongos. De los microorganismos más importantes que ustedes tienen que estudiar, aprender, son el rol que juegan las bacterias, las algas y los actinomicetos. ¿Cuál es el rol que cumplen esos microorganismos en el suelo? La misión de las algas en el suelo, los hongos, qué rol juegan en el suelo, ¿no? Porque algunos descomponen la materia orgánica, pero hay que ver, digamos, cómo es ese proceso de descomposición. Los hongos del suelo están dotados de un sistema enzimático muy activo que les permite degradar compuestos orgánicos muy resistentes. Entonces algunos son útiles para descomponer ese material que es más resistente a la descomposición, como son, por ejemplo, los compuestos orgánicos que provienen de los árboles más de corteza más dura, ¿no? Como la celulosa que tienen celulosa y lignina. No pueden fijar el nitrógeno atmosférico, pero sí hay otros que fijan nitrógeno atmosférico directamente de la atmósfera. En este caso tienen una gran capacidad los hongos para transformar la materia orgánica. Algunos hongos exudan sustancias antibióticas. En cambio, los actinomicetos son abundantes en suelos ricos en humo, ¿no? Porque ellos requieren para su proliferación y lo utilizan como fuente de energía. Son particularmente aptos para degradar sustancias de difícil descomposición. Producen
vitaminas y antibióticos. En cambio, las bacterias constituyen el grupo más numeroso y más importante de los microorganismos del suelo. Su número depende de las condiciones del medio y de la abundancia de alimentos, ¿no? Encontrándose la mayor proporción en las capas superficiales. ¿Por qué? Porque ahí está la mayor cantidad de materia orgánica, que es su fuente de alimentación y de nutrición y de energía también. El espesor de la capa arable en una hectárea de tierra cultivada puede contener entre 400 y 600 kilogramos de tejido bacteriano. Algunas bacterias producen esporas cuando las condiciones son desfavorables. Fíjense qué tan importante es esto, ¿no? Entonces, su temperatura óptima se sitúa entre 20 y 30 grados centígrados. Igual que los humanos, pues fíjense que los humanos a veces no soportan temperaturas más de 30 a 36 grados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los viejitos, se mueren cuando llegan hasta más de 40 o 40. Igual los microorganismos, ellos tienen sus condiciones para desarrollarse normalmente, exigiendo esas condiciones de temperatura. Participan en un gran número de transformaciones bioquímicas. Aquí cumplen un rol muy importante en esas transformaciones bioquímicas, como es el caso de la transformación del nitrógeno, por ejemplo, ¿no? En los procesos de transformación del nitrógeno orgánico a inorgánico. Entonces, por eso ellos participan en esas transformaciones bioquímicas. Y también hay algunos que viven en simbiosis con otros organismos, ¿no? Que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico. ¿Cómo es la nutrición de los microorganismos, ¿no? La forma de nutrición de los microorganismos se diferencian por la naturaleza de la fuente de energía, por la fuente principal de carbono. Entonces, esa transformación depende muchísimo de las condiciones. Por ejemplo, los microorganismos que utilizan como fuente de energía, por ejemplo, la luz, se llaman fotótrofos. Y los que utilizan una fuente de energía química se llaman quimiótrofos. Entonces, porque ellos dependen de la fuente de energía. Cuando la fuente es del carbono, los microorganismos que utilizan el dióxido de carbono como fuente principal de carbono se llaman autótrofos. Aquí estos, por ejemplo, estos microorganismos actúan directamente en la oxidación del nitrógeno, en las transformaciones del nitrógeno. Entonces oxidan, pero si existe presencia de estos microorganismos llamados autótrofos. La transformación del CO2 en materia orgánica de la celulosa es un proceso de reducción que requiere una aportación importante de energía. Esta aportación proviene de la luz o de la energía química producida al oxidar algunos compuestos inorgánicos reducidos, ¿no? Entonces, hay otro tipo de microorganismos dependiendo de esta transformación, llamados fotoautótrofos, quimiautótrofos, fotoheterótrofos y quimioheterótrofos. Entonces, están dependiendo de la
de la nutrición, o sea, del intercambio de la materia y de la energía entre los seres vivos y el medio que los rodea. El oxígeno en la nutrición. Muchos microorganismos cubren sus necesidades energéticas mediante el oxígeno molecular, que es el oxígeno 2, que actúa como agente oxidante terminal. Desde este punto de vista, los microorganismos se clasifican en aerobios, anaerobios y se los llama así porque los que utilizan oxígeno en la nutrición se los llama aerobios. Dependen ahí del oxígeno 2 para cubrir sus necesidades energéticas. En cambio, los anaerobios facultativos utilizan oxígeno 2 cuando está disponible, pero pueden vivir en ausencia del mismo, o sea que no requieren de los oxígenos, por eso es que participan en la reducción de los procesos. Los anaerobios obtienen la energía mediante reacciones que no implican la utilización del oxígeno y se dividen en dos grupos de estos, ¿no? Entonces, fíjense, los microorganismos actúan en estos procesos de transformación. En el proceso, por ejemplo, de la nitrificación actúan los aeróbicos, pero también si no hay oxígeno se reduce y por eso es que el nitrógeno se volatiliza en la atmósfera y se transforma en nitrógeno elemental, y ese nitrógeno no es asimilable por las plantas. Entonces, cuando hay esas condiciones donde ellos reducen a esas formas, el nitrógeno no es asimilable por las plantas, porque ese nitrógeno es volátil en muchos de los casos. Entonces, la importancia de los microorganismos en las transformaciones microbianas del nitrógeno, por ejemplo, en la transformación del nitrógeno orgánico en mineral, recibe el nombre de mineralización. Y este es un tema que yo quiero que ustedes lo entiendan muy bien, porque depende de los microorganismos para que existan formas de nitrógeno asimilables por las plantas, que es lo que se busca. Ellos intervienen en los procesos, por ejemplo, de aminificación, en los procesos, o sea, en la formación de aminas, ¿no? En los procesos de amonificación, o sea, en la transformación de esas aminas en amoníaco. Entonces ellos transforman estos procesos. Hay presencia de estos microorganismos, entonces los procesos serán normales. Y se transforma la aminificación en proceso de amonificación, que es la formación del amonio, ¿no? Que es el que utiliza también las plantas. Pero aquí hay un problema, digamos, que se pierde el amonio, ¿no? Se pierde por disiliación. Entonces, más utilizan el nitrógeno de la nitrificación, del proceso de la nitrificación, que ya significa que la amonificación se transforma en un proceso de nitrificación gracias a los microorganismos heterótrofos que transforman las aminas y los aminoácidos en compuestos amoniacales. Por eso se llama
proceso de amonificación. Y el proceso de nitrificación también interviene en los microorganismos, ¿no? Lo transforman gracias a los microorganismos, a la presencia de los microorganismos autótrofos, fundamentalmente, porque es un proceso de oxidación. Entonces, transforman el amonio en nitritos y después en nitrato. Entonces, que son las 2 y 3 con el amonio de nitrógeno asimilable por las plantas. Entonces, si no hay esas condiciones de la presencia de este tipo de microorganismos que intervienen en estos procesos de transformación, no hay amonio, no hay nitrito y no hay nitrato para las plantas. Entonces, ese proceso se tiene que dar normal en presencia de estos microorganismos heterótrofos, ¿no? Que son bacterias y hongos. Entonces, por eso es que es importante los microorganismos en los procesos de transformación, de los procesos bioquímicos, ¿no? Entonces, las formas amoniacales y nítricas pueden ser utilizadas por los microorganismos descomponedores de la materia orgánica. Proceso que recibe el nombre de reorganización o inmovilización del nitrógeno. ¿Ya? También puede ser inmovilizado el nitrógeno, ya que el nitrógeno mineral del suelo pasa nuevamente a nitrógeno orgánico, formando parte del cuerpo de estos microorganismos. Cuando los microorganismos mueren, el nitrógeno se incorpora al suelo como materia orgánica. O sea, por ejemplo, al final de su ciclo de vida, también aportan materia orgánica al suelo. Ahora, también participan en los procesos de desnitrificación, que es un proceso opuesto a la nitrificación, mediante el cual los microorganismos anaeróbicos reducen el nitrato a nitrito. Es lo que explicamos anteriormente, cómo actúan los microorganismos en los procesos de oxidación y reducción. Y estos productos gaseosos formados, por ejemplo, el NO2 y el óxido nitroso y el nitrógeno elemental, son formas volátiles que se van, les dije, a la atmósfera, y es nitrógeno que no es utilizado por las plantas. Se reducen, son procesos de reducción por falta de oxígeno. Entonces, la humedad contenida en el suelo influye más que cualquier otro factor en el proceso de desnitrificación. Ese proceso de reducción se llama desnitrificación, que se transforma en esa forma de nitrógeno que se volatilizan en la atmósfera y que no son asimilables por las plantas. Entonces, ese proceso se llama desnitrificación. La fijación biológica del nitrógeno atmosférico está realizado por microorganismos de vida libre. Entonces, hay algunos microorganismos que fijan el nitrógeno, por eso se llama fijación biológica del nitrógeno atmosférico, y está realizada por microorganismos de vida libre, o sea, que no viven en simbiosis con las plantas, captan el nitrógeno de la atmósfera, por eso se llaman microorganismos de vida libre. Fijación, o lo que es lo mismo, fijación no simbiótica.
y por bacterias que viven asociadas a plantas superiores. Por ejemplo, la fijación simbiótica, ¿no? Entonces, que viven en fijación con las plantas. Los microorganismos son responsables de la fijación no simbiótica, por ejemplo, bacterias aeróbicas, ¿no? Como los azotobacter, bacilios y otros anaeróbicos como el Clostridium. Los microorganismos fotosintéticos, tales como las algas, cianofisias y algunas bacterias anaeróbicas, o sea, son fotosintéticos, microorganismos fotosintéticos. Los agentes más significativos de la fijación simbiótica son las bacterias del género Rhizobio, que se desarrollan en unos nódulos producidos en las raíces de estas plantas, las leguminosas, por ejemplo, ¿no? Han visto que tienen su nodulito en las raíces. Entonces la bacteria contiene los enzimas para la fijación del nitrógeno y la planta hospedadora suministra la energía y otros nutrientes. Entonces, los microorganismos participan en estos procesos de transformaciones microbianas del nitrógeno. También participan en las transformaciones microbianas del fósforo, ¿no? Fíjense que el fósforo es el segundo elemento más importante en la nutrición de las plantas. El fósforo ocupa el segundo lugar después del nitrógeno. Y entonces el fósforo se encuentra en el suelo bajo forma orgánica y mineral. Los microorganismos actúan sobre ambas formas de la siguiente manera. Los compuestos minerales insolubles que no pueden ser absorbidos por las plantas son transformados en compuestos solubles que sí pueden ser absorbidos. Transforman el fósforo orgánico inasimilable en fósforo mineral asimilable. Pues lo que queremos es que digan fósforo asimilable, ¿no es cierto? Porque hay formas de fósforo que no pueden ser asimiladas por las plantas, entonces tiene que ser asimilable, transformado a fósforo asimilable. Entonces, los microorganismos actúan en estos procesos de transformación de los compuestos minerales insolubles que no pueden ser absorbidos por las plantas, son transformados en compuestos solubles. Eso quiere decir que si hay esa transformación, entonces ese fósforo puede ser utilizado por las plantas. Pero si no hay presencia microbiana, no se dan estos procesos de transformación. Entonces, algunas especies de bacterias y hongos que viven en medios con materiales insolubles de fósforo como única fuente de este elemento, producen ácidos que transforman el fosfato tricálcico en fosfato monocálcico y bicálcico, poniendo estos a disposición de las plantas. Entonces, de igual manera, para que las plantas puedan utilizar esos fosfatos, tienen que haber transformación entonces del fósforo para que sea utilizado por las plantas. No todo el fósforo que está en el suelo es utilizado por las plantas, sino
Las formas que ya son transformadas, como el fosfato, ese sí puede ser utilizado por las plantas. Entonces, aquí es importantísimo el rol que juegan los microorganismos en la transformación del fósforo asimilable para las plantas. ¿Cómo lo transforman? Ya saben que es un proceso de transformación que se condiciones igual se da este proceso normal, que es lo que queremos que haya el fósforo asimilable, no el inmovilizado, no el fósforo orgánico. Entonces, algunas especies de bacterias y hongos que viven en medios con materiales insolubles de fósforo como única fuente de este elemento producen ácido, ¿no? Entonces, eso, digamos, si producen ácido no pueden ser asimilados por las plantas. La única forma de que pueda ser asimilado ese fósforo eh, es que se libere el ácido y se transforme en fosfato tricálcico, en fosfato monocálcico y bicálcico. Y eso está dependiendo muchas veces del pH del suelo. La mineralización, que es el proceso de transformación de material orgánico e inorgánico, la mineralización e inmovilización del fósforo son procesos análogos a los de mineralización e inmovilización del nitrógeno, o sea que es más o menos similar, parecido, ¿no? Esos procesos se dan cuando hay presencia de microorganismos para la transformación del fósforo orgánico a fósforo inorgánico. Eso son como formas que utiliza la planta, ¿no? Entonces, ellos actúan en esos procesos de transformación hasta formar los fosfatos, que es la forma en que las plantas asimilan. No se olviden que el fósforo es un elemento importante también en la nutrición de las plantas, y también es un elemento deficiente en el suelo justamente por este proceso de inmovilización del fósforo. Entonces la presencia de microorganismos aquí es importante para que se den estos procesos. Y es importante también por la relación carbono-fósforo, tiene una gran influencia en estos procesos. Por cada 100 partes de celulosa oxidada, porque ahí donde actúan los microorganismos en la oxidación, asimilan 0,2 partes de fósforo. Cuando la proporción de fósforo es menor que la indicada, se produce inmovilización de dicho elemento. Por eso es que es deficiente, a veces es el elemento más deficiente en el suelo, por este proceso de inmovilización. Esto quiero que lo entiendan bien, ¿no? De dicho elemento. Entonces, la mineralización e inmovilización del fósforo son procesos importantísimos, ¿no? Porque se requiere que el fósforo no sea inmovilizado. Y es un proceso, reitero, similar al de la transformación del nitrógeno, ¿no? Entonces, por eso es importante la presencia de microorganismos en estas transformaciones microbianas del fósforo. Y también hay transformaciones, microorganismos que participan en las transformaciones del potasio. El potasio se encuentra en el suelo bajo formas, no se olviden, orgánica y mineral, las dos cosas. La acción de los microorganismos no es primordial para la mineralización del potasio orgánico, puesto que este elemento no está fuertemente unida
unido en sus combinaciones orgánicas. El potasio más proviene de los minerales, ¿no? Por ejemplo, de los feldespatos, de todos los minerales que tienen potasio, ¿no? Y entonces es importante porque el potasio se fija entre las láminas de las capas que tienen estos minerales y lo va liberando a la medida que se dan las condiciones, ¿no?, de estos procesos de transformaciones microbianas. Entonces, también participan los microorganismos en la transformación del potasio. Ciertos compuestos minerales de potasio son atacados por microorganismos que asimilan el potasio contenido en ellos. La inmovilización de este potasio ocurre rápidamente, pero aún con exceso de materia orgánica, no parece que existe una competencia seria por este elemento entre los microorganismos y las plantas. Va a ser un problema, digamos, de liberación del potasio de los minerales, que se llama potasio soluble y no soluble, ¿no? Y también participan en las transformaciones microbianas del azufre, en los procesos de mineralización e inmovilización. En condiciones de aireación normal, si hay buenas condiciones de aireación de oxígeno, quiere decir, el azufre orgánico pasa al sulfato, bajo cuya forma es asimilado por las plantas. Entonces, tiene que transformarse ese nitrógeno, ese azufre que proviene de la materia orgánica para que sea utilizado por las plantas en forma de sulfato. La cantidad de azufre mineralizado cada año es similar a la del nitrógeno. O sea, se mineraliza de 1 a 3% del total del contenido en los suelos, de la mayoría, de una mayoría de los suelos, ¿no? Entonces se mineraliza, quiere decir que se pierde un 1 a 3%. La actividad de los microorganismos se incrementa notablemente en los suelos ricos en materia orgánica. ¿Por qué esta situación? Porque también los microorganismos requieren de materia orgánica. Ya les dije que algunos, ¿no es cierto?, microorganismos se alimentan de la materia orgánica. Entonces está dependiendo de ese contenido de materia orgánica para que proliferen estos microorganismos. Y entonces ese azufre inorgánico del suelo también es oxidado de la misma forma que el nitrógeno y el fósforo. Entonces ellos actúan en los procesos de oxidación y de transformación del nitrógeno o del azufre, en este caso del material orgánico. Entonces, estos son las partes más importantes que ustedes tienen que profundizar: cómo actúan los microorganismos en los procesos de transformación orgánica a inorgánica. Entonces, el tema es bastante interesante porque la vida de los microorganismos en el suelo, o sea, la fertilidad de los suelos muchas veces depende de la cantidad de microorganismos que hay en el suelo, porque ellos son los que transforman los procesos del material orgánico a inorgánico, que son formas ya que la planta lo asimila, ¿no? Entonces, por eso es que este tema tenemos que entender bien, ¿no?, el rol que cumplen, por ejemplo, las bacterias, ¿no?, en las reacciones bioquímicas fundamentales del suelo, en los procesos de oxidación de los compuestos del carbono,
Y también no olviden que también algunos microorganismos acidifican el suelo, ¿no? Por ejemplo, ellos proliferan con suelos con un pH menos de 5 y menos de 6, ¿no? Entonces, es importante también su rol que cumplen, ¿no? Porque acidifican el suelo, entonces hay suelos que son ácidos justamente por presencia de microorganismos. Por ejemplo, la nitrificación es una reacción típicamente bacteriana que interviene en la descomposición de la materia orgánica. Y podemos finalmente indicar que las bacterias controlan también las reacciones redox de hierro y del manganeso, ¿no? Los hongos, los vegetales que son pioneros, son los más abundantes en la colonización, habiéndose observado que los líquenes, por ejemplo, actúan en las fachadas y edificios, sobre todo en zonas muy lluviosas, ¿no? Entonces ahí abundan los hongos y los líquenes. Tienen una fuerte responsabilidad en los fenómenos de disolución de los minerales. Ya, entonces, hasta aquí yo quiero que ustedes destaquen, profundicen el rol que cumplen y cómo actúan en los procesos de transformación, ¿no? Esta fracción biológica también participa directamente en la elaboración de nuevas estructuras pedológicas, porque las estructuras estables se puede observar donde hay bastantes microorganismos porque son los que le dan estabilidad a la estructura del suelo. Entonces ellos cohesionan formando agregados gracias a esa presencia biológica en el suelo, ¿no? Entonces mejora las estructuras del suelo. Y también mejoran la porosidad del suelo, ¿no? No se olviden que donde hay presencia de microorganismos, pueden, en el caso que haya bastante materia orgánica, descomponer esa materia orgánica y obviamente con un contenido mayor de materia orgánica mejora la porosidad de los suelos. Entonces también por eso es importante estudiar los microorganismos. Mejora la porosidad, le da estabilidad a los agregados, mejora la estructura del suelo y también en las propiedades físicas del suelo como la retención y circulación del agua, la retención y circulación de los solutos, el desarrollo y el desplazamiento de la fauna y de la flora. Esto indica que la fracción biológica del suelo en su conjunto participa en los fenómenos físico-químicos que intervienen en la fase abióticas, minerales y orgánicas del suelo. Entonces, podemos analizar la importancia también de la acción de los seres vivos en los procesos pedológicos, simplemente evaluando lo que pueden representar en biomasa de carbono. La biomasa microbiana genera en un suelo cualitativo puede producir 1000 kilogramos de carbono por hectárea año, ¿no? Entonces, por eso es que son importantísimos los microorganismos. Entonces, se trata de que ustedes puedan explicar el rol que cumplen, cómo se alimentan, qué propiedades mejoran en el suelo cuando hay bastante presencia de microorganismos, porque son seres vivos. Tenemos que también considerar que son seres vivos y que hay que cuidar también esa presencia de microorganismos en el suelo, porque fíjense el rol que cumplen, ¿no? Mejoran tanto las propiedades físicas como las químicas del suelo, ¿no? Finalmente, podemos decir que el funcionamiento
de estos microorganismos del suelo eh, es importante porque la mayoría de los sustratos nutritivos y los microorganismos están absorbidos en la superficie de los elementos sólidos. Eh, el agua, por ejemplo, la temperatura, el oxígeno, no se olviden que son importantes, digamos, para su nutrición, ¿no? Y gracias a eso va a mejorar la característica física de los suelos, ¿no? Eh, Esto tiene enorme repercusión en la presencia de microorganismos, en la degradación de la materia orgánica, en la nitrificación, en la desnitrificación, en los procesos de oxidorreducción, en el pH del suelo y también en la toxicidad de algunos elementos que son tóxicos para las plantas. Entonces, fíjense qué tan importante es la presencia de estos microorganismos y cómo actúan ellos en estos procesos de transformación y de reacciones que hay en el suelo, como son eh, el pH, ¿no? Algunos acidifican los suelos, pero no todos los microorganismos hacen esa función de acidificar el suelo, ¿no? Y también pues es importante en la transformación de la cantidad de compuestos orgánicos en diferentes estados de descomposición. Los residuos orgánicos como las hojas, por ejemplo, las coníferas, la paja, los restos de cereal, los restos de otras cosechas, los restos de poda y los residuos de animales sufren acciones de degradación física, química y biológica. Inicialmente unos pierden el color, ¿no? Descoloración antes de la caída de la hoja o por contaminación atmosférica. Otros son cortados y se depositan en el suelo al sacar las cosechas o al realizar las podas. Y los residuos de animales se depositan en el suelo y sufren como primera acción la actuación de componentes climáticos como la humedad, el calor, la luz o el viento. Después de estas primeras actuaciones se presenta una segunda fase compuesta por tres fenómenos básicos. Una desintegración mecánica por los organismos del suelo, una descomposición bioquímica y una transformación a cargo de los microorganismos. Entonces estos procesos conducen a una mineralización de una parte de la materia orgánica, o lo que es lo mismo a una degradación de estas en condiciones aeróbicas, ¿no? y otros elementos importantes que aparecerán en el suelo o en el aire y que contribuirán al crecimiento vegetal. Otra parte de esta materia orgánica se transforma mediante procesos microbiológicos en grandes moléculas orgánicas que son la base del humus. Ese va a ser sí otro tema que vamos a profundizar, lo que es el humus, cómo se forma, cuál es el proceso de síntesis y resíntesis, de transformación de estos compuestos orgánicos hasta formar el humus. Entonces, hasta aquí quiero que ustedes hagan una buena lectura de este tema. Hay bastante información en internet. Obviamente revisen algunos también trabajos de investigación. Voy a tratar de enviarles algún material bueno para esta parte de este tema, que es necesario que ustedes vayan estudiando, revisando varias bibliografías, porque ya con esto voy a terminar para la siguiente clase, programar el examen. O sea, les voy a poner la fecha de cuándo va a ser el primer parcial, con todos los temas que les he dado, hasta los microorganismos.
Bien, jóvenes, me voy a despedir de ustedes. Vamos a estar en contacto y les voy a enviar este material. Eh, por ejemplo, no sé si ustedes habrán ya bajado la guía de FAO para la descripción de perfiles. Les dije que había una guía, ustedes la tienen que tener, les dije como para usarla siempre cada que hagan estudio de suelo. Entonces, eso y otros materiales les voy a enviar para que se ayuden en algunos temas. Muy buenos días y será hasta la próxima.